Buenos días, me da mucho gusto que me acompañen y compartir con ustedes estos conocimientos y esta experiencia nuestra relacionada con planes de sucesión y planes de carrera. En la charla de hoy, en el webinar de hoy, vamos a compartir principalmente lo relacionado con planes de sucesión. En el próximo webinar, que será el próximo jueves, vamos a compartir lo relacionado con planes de carrera. Pero hoy vamos a ver planes de sucesión y el jueves veríamos planes de carrera. Voy a compartirles primero. Voy a compartirles lo relacionado con planes de sucesión. Entramos entonces a planes de sucesión, diseñando planes de sucesión por competencias. Primero es importante decir que hay unas premisas clave, que es necesario que todas las tengamos en mente. Recursos humanos es el área responsable del diseño, planeamiento y seguimiento de todos los programas organizacionales. Recursos humanos. Si lo hace otra área que no sea recursos humanos, es como tocar un punto o un área que no le corresponde a otra área. El otro punto es que el círculo virtuoso se cierra cuando todos los programas incluyen de manera planeada la transmisión de la cultura organizacional. Lo relacionado con la cultura es importante. Es decir, que haya una atmósfera de desarrollo y de crecimiento en las empresas, que no sean que su empresa no vaya a ser de esas empresas que a los directores les da miedo que haya sucesores. Es como que me deje el techo tranquilo, porque el techo está aquí es de A los directores les interesa el sustituto, porque si no hay sustituto, entonces la persona no puede crecer dentro de la organización. Y un concepto importante también es la transparencia, es decir, que el proceso de sea transparente. Miren, hay unos conceptos básicos que es clave tenerlos en mente acá. Cuando uno habla dice la palabra desarrollo o escucha la palabra desarrollo, es normal que se le vengan a la mente como varias ideas o varios conceptos simultáneamente. Pero desarrollo, a veces se dice capacitación igual que desarrollo, formación igual que desarrollo. Formación y capacitación no es lo mismo. Desarrollo no es lo mismo que plan de carrera. Plan de gestión. Son cosas distintas. Entonces, en ese sentido es que vamos a tratar de establecer aquí la diferencia entre unos y los otros, ¿de acuerdo? Primero, desarrollo es un concepto más amplio. Es un concepto amplio que involucra otros dos, que involucra formación y que involucra sucesión y carrera. Dentro de sucesión y carrera, a veces se confunden algunos y lo utilizan como si fuera lo mismo, pero una cosa es sucesión y otra cosa es carrera. Son dos cosas distintas. Y luego está, por ejemplo, en sucesión está diagramas de reemplazo, planes de sucesión, carrera gerencial y especialista. En carrera está planes de carrera, plan de jóvenes profesionales y personas clave. En cambio, en formación hablamos de 4 elementos: educación formal, capacitación, one-on-one y jefe entrenador. Hay una diferencia entre educación formal y educación no formal. La educación formal es la que da el grado, la que da un grado académico, un grado por ejemplo, un técnico o da una licenciatura o una maestría, etcétera, o un posgrado. Incluso los posgrados se consideran educación formal porque dan grado. Todo lo demás es no formal. Cualquier diploma, cualquier curso, cualquier formación que saquemos es no formal. Y ahí entra one-on-one, entra capacitación o entrenamiento experto y entra jefe entrenador. Por ejemplo, en capacitación se utilizan también estos términos como si fueran lo mismo. Capacitación no es lo mismo que taller, curso, seminario y conferencia.
son 4 cosas distintas. Taller es cuando es eminentemente práctico lo que se va a ver. Curso es cuando hay una serie de pasos, una serie de módulos para desarrollar el mismo tema. Seminario es cuando la temática es más que todo conceptual. Y conferencia es cuando son cortas, cuando es menos participativa, sino que es más una exposición dialogada o exposición unidireccional que hace el conferencista. Entonces son cosas distintas. Y en one-on-one está coaching, está mentoring. Coaching y mentoring, la diferencia principal es que el coaching va orientado hacia las habilidades blandas y el mentoring más orientado hacia las habilidades hard, hacia las habilidades técnicas de una persona en su puesto de trabajo. Shadowing y está el feedback. Shadowing es el acompañar a una persona a formarse. Cuando una persona está aprendiendo algo, acompañarle mientras se inicia en ese proceso. Y feedback, que es un proceso de retroalimentación que da la jefatura o que da quien está enseñando a la otra persona. Estos conceptos es bien importante que los tengamos en cuenta para hablar de planes de sucesión. Quería saber si hasta aquí está claro todo o hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta relacionada con estos términos? Las diferencias entre esta terminología. ¿Queda claro? Sí, está claro. Magnífico. Bien. Perfecto. Entonces, otros programas de desarrollo que se utilizan son los job rotation, es decir, que las personas roten en sus cargos dentro de la misma organización. Son asignaciones temporales a otros puestos. Están task forces, que es como grupos o equipos especiales con áreas de reemplazo. Se les ponen tareas que no son las habituales. Digamos, se les ponen tareas que el puesto no realiza habitualmente, pero va a estar a cargo de esta otra. Eso es considerado un programa de desarrollo también. Asignación a comités o nuevos proyectos como solución de situaciones específicas o proyectos novedosos. Asignación como asistente de posiciones de dirección. Por ejemplo, es común que cuando un gerente va a pasar a una nueva gerencia o va a pasar a ser director, antes de llegar a ser director, funge como asistente del director actual para que conozca bien cómo funciona todo en esa dirección. Eso se utiliza mucho en las grandes corporaciones. Y también está paneles de gerentes para entrenamiento, que es parecido a estos, a los comités, solamente que estos aplica solo para gerentes, paneles de gerentes. Estos son otros programas de desarrollo adicionales a los que vimos anteriormente y a los que vamos a continuar viendo más adelante. Estos son como adicionales, como suplementarios, contingenciales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien. ¿Cómo medir? Porque miren, la clave, y ustedes, quizás uno de los puntos más importantes para usted, tiene que ver con cómo lograr identificar primero a las personas clave. Porque lo primero que tiene que hacer es identificar, cuando se va a hacer planes de sucesión, identificar los puestos clave. No todos los puestos son sujetos a sucesión. Y también identificar a las personas clave. No toda persona está en la posibilidad de verse como una sustituta de un puesto, una sustituta a futuro de un puesto. Entonces hay que definir primero los puestos clave y luego hay que definir las personas clave. Esos son pasos importantes cuando se va a hacer un plan de sucesión. En tal sentido, tenemos aquí una serie de competencias. Vean la competencia 1 hasta la competencia 8. Y tiene usted, por ejemplo, los perfiles. La línea en amarilla identifica las características del puesto actual. Digamos, Patricia ocupa un puesto actual. Y en ese puesto actual se le exige en la competencia 1, nivel C, en la competencia 2, nivel C, en la competencia 3, nivel D, y así sucesivamente.
En esta, por ejemplo, se le exige nivel A. En la competencia 5 y en la competencia 6 se le exige nivel A en el puesto actual. Pero eso es en el puesto. Ahora veamos cómo está Patricia. Patricia en la competencia 1 está de acuerdo al puesto. En la 2 también, en la 3 también. Pero ¿qué pasa en la 4? En la 4 no está de acuerdo al puesto actual. En la 5 y en la 6 está de acuerdo al puesto actual, pero vean que en la 8 incluso Patricia supera, tiene brecha también, pero es una brecha positiva, supera el puesto actual. Entonces, esa es Patricia. Ahora, Patricia también está pensando en un puesto futuro y la línea roja determina el perfil futuro. Vamos a suponer que Patricia ahorita es, digamos, vamos a suponer que fuera técnico de recursos humanos. Entonces, el puesto futuro es jefa o gerente de recursos humanos. Claro, para ser jefa o gerente de recursos humanos, la competencia 1 requiere un nivel A. Y vean que ella está en el nivel C. Hay una brecha de 2. Hay 2 niveles de dominio en cuanto a brecha. Y lo mismo en la competencia 4. En cambio, en la competencia 5, 6 y 7 está de acuerdo al perfil requerido. Entonces, para poder llegar a esta comparación, claro, cuando una persona supera o está cerca de alcanzar un plan de sucesión. Y entonces aquí es donde vienen las herramientas más frecuentes utilizadas. Hay que medir esas competencias, a ver si la persona efectivamente, qué tan cerca está, porque no podemos hacer plan de sucesión sin verificar si la persona está cerca o está lejos de adquirir ese nivel en su puesto. Entonces, para medir las competencias, lo que se utiliza son la evaluación de desempeño. La mayoría de ustedes conocerán 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. También está la ficha de evaluación psicométrica, que aquí se hacen unas pruebas psicométricas, no son psicológicas clínicas, sino que son psicotécnicas, en el sentido de que lo que evalúan son competencias, mide el nivel en el que están las competencias. También está la evaluación técnica por un experto, donde alguien experto en el tema hace un examen, ya sea escrito, oral, a la persona para ver cómo está en esas competencias. El Assessment Center Method, que ustedes seguramente también lo habrán escuchado, algunos lo conocerán. Es un proceso de medición de competencias en procesos simulados, como juegos de roles, etcétera. Se hacen con grupos pequeños de trabajo en las organizaciones. El Assessment Center se utiliza bastante como herramienta de medición para planes de sucesión. Es una herramienta bien utilizada, es una de las más utilizadas. También, claro, la evaluación de desempeño y las fichas de evaluación psicométrica. También está otra que algunos seguramente lo conocerán, que es la Behavioral Event Interview, entrevista de incidentes críticos. Es decir, la entrevista que no es una entrevista normal, no es la conocida, no es la más conocida, que es un tipo especial donde se exploran los incidentes críticos, tanto positivos como negativos de una persona para identificar competencias. O sea, es una entrevista que no es para preguntarle a la persona cómo se ve a sí misma o aspectos sobre su currículum, sino que más bien es preguntas orientadas a determinar si posee o aún no posee las competencias para poder hacer una medición. Y esta entrevista de incidentes críticos se utiliza para reclutamiento y selección, pero también se utiliza, miren, se utiliza bastante para planes de sucesión, para medir a los empleados que ya trabajan en la organización cómo están en sus competencias para ver si están listos o no para hacer posible reemplazo de puestos superiores. Y el proceso para hacer la revisión de talentos, pues es esto. Primero, como les decía, definir cuáles son los puestos clave de la organización. Eso es lo primero que hay que hacer. Y definir a las personas cuyas competencias serán revisadas. A ver, no podemos evaluar a todas las personas de la organización porque sí podemos, pero sería
demasiado dispendioso, sería muy cargado para ustedes en recursos humanos, muy costoso también, mucho tiempo. Entonces lo que se hace es una preselección. Primero define los puestos clave, los puestos que requieren sustituto. Normalmente los puestos que requieren sustituto tienen dos características. Primero, algunos de ellos tienen la llave o giro del negocio. Tienen el giro del negocio. Y otra característica importante que tiene que tener un puesto clave es que no puede pasar vacante mucho tiempo. Una semana sería mucho para un puesto clave, pasar vacante. Son puestos que al día siguiente, cuando una persona lo deja libre, cuando una persona se va, al día siguiente ya debería de estarse ocupando ese puesto, porque no ocuparlo representaría costos muy altos para la organización en términos de financieros, en términos de imagen, en términos de diferentes razones. Entonces esos son los puestos claves que hay que definir cuáles son. Y luego hacer una preselección dentro de todo. Supóngase que la empresa tiene 500 empleados, dentro de los 500 empleados, hacer una preselección de unos 50, por ejemplo, de unos 60, que sean a los que se les va a evaluar, a los que se les van a hacer las evaluaciones, la entrevista de incidentes críticos, las pruebas psicotécnicas, etc. El siguiente paso es dar un entrenamiento al comité de revisión de talentos. Debe conformarse, y eso no lo debería de hacer solo usted, quien forma parte de recursos humanos, sino que debería de ser un comité conformado por entre 3 y 5 personas. Que ese comité califique los talentos del personal considerando sus áreas correspondientes. Es el tercer paso. Y el cuarto paso, validar en comité técnico de seguimiento los resultados obtenidos. Eso es para hacer la revisión de talentos, de ese pool de talentos. Usted ha preseleccionado 60, pero no van a ser los 60 los que van a calificar para plan de sucesión y carrera. Entonces ahí es donde entra una técnica que esta técnica es maravillosa. Nosotros la utilizamos siempre que vamos a hacer planes de sucesión, la utilizamos porque nos parece que es casi que indispensable. Se llama 9 cajas, matriz de las 9 cajas. Usted evalúa a su personal, a esos que escogió, vamos a suponer que han sido 60 o 50 o menos. Normalmente andan como entre 40 y 50 los que se seleccionan, los que se preseleccionan. Y se les evalúa en sus competencias de desempeño y en sus competencias de potencial. ¿Tá? Desempeño es como el resultado que ya ha dado la persona y potencial, todo aquello que la persona es capaz de dar. Se pondera cada competencia porque no todas las competencias valen lo mismo. Se le da una ponderación. Debe sumar 100, eso sí, pero se debe ponderar. Y persona por persona, fíjense la labor que tiene que hacer el comité de revisión de talentos y es ardua porque persona por persona debe evaluarla en todas esas competencias y calificarla del 1 al 5. Obviamente 1 y 5 es la calificación más baja de la competencia, 3 es la calificación media y 4 y 5 son las calificaciones altas. Entonces, por ejemplo, aquí se promedia. Aquí tenemos a Marta Murillo, quien obtuvo 4 de promedio. 4 del 1 al 5 quiere decir que está alta en estas competencias de desempeño y también salió alta en sus competencias de potencial. Pero si ven, no todos salieron así, porque aquí tenemos nada menos a Felipe. Felipe salió bajo, porque 1 y 2, recuerden que bajo, 3 es medio, 4 y 5 alto. Entonces Felipe salió bajo en las competencias de desempeño y salió bajo también en las competencias de potencial. O sea que él va a estar, a la hora de verlo en la matriz de las 9 cajas, Felipe está acá, bajo y bajo. En la matriz de las 9 cajas, en el eje de las X está el potencial y en el eje de la Y está el desempeño. Los resultados vienen de esta tabla que está acá. Si salió bajo, si salió medio, por ejemplo, él salió medio y medio. ¿Quién es medio y medio? Es Fátima. Entonces Fátima está acá porque salió medio en potencial y medio en desempeño. Vean que varios salieron medio y medio. Pero Bertina, por ejemplo, veamos a Bertina en la tabla. Busquémosla por acá.
A ver, Bertina. Bertina. Bertina salió alto en desempeño y medio en potencial. Entonces, ¿cómo se ve eso en la matriz de las 9 cajas? Miren, en desempeño alto y en potencial a la altura de medio. ¿Se comprende cómo funciona la matriz de las 9 cajas? Fíjense que aquí les voy a pedir la intervención a algunos. Necesito dentro del grupo un voluntario, voluntaria. A ver, un voluntario, voluntaria que nos ayude. Que diga yo, que suelte el micrófono y diga yo. Aquí estoy. Ok. Yo. ¿Quién es? Perdón. Flor, ¿verdad? Flor. Excelente, Florcita. Sí. Vamos a ver. Ahora, mire. Aquí, vamos a ver. ¿Tiene usted... mencióneme el nombre de una persona que haya salido alto en potencial y medio en desempeño en esa matriz. Joaquina. Súper bien, Joaquina. Salió alto en, aquí se puede ver, ¿verdad? Alto en potencial, pero en desempeño está a nivel medio. Vamos a ver, uno más. Sí. Alguien que haya salido bajo en potencial, alto en desempeño. Digo, bajo en potencial, medio en desempeño. Bajo en potencial. Regina. Regina. Súper bien, súper bien. Un aplauso para Flor. Muy bien, gracias. Bravo. Ok, entonces ahí está. Esta es la matriz de las 9 cajas. ¿Para qué sirve la matriz de las 9 cajas? Miren, todos los que queden de los empleados evaluados, si usted evaluó 40, por ejemplo, ¿quiénes van a aplicar para plan de sucesión y carrera? ¿Quiénes los va a incluir usted en ese plan de sucesión? A los que queden acá, en las casillas que se llaman strengthen, que quiere decir fortalecidos, y a los que queden en stretch and grow, que quiere decir que crece y se amplía. Entonces, de hecho, estos que han salido aquí están altos en desempeño y altos en potencial. Estos incluso pueden crecer 2 niveles dentro de la organización. Los strengthen pueden crecer un nivel, pero solamente ellos, solo los que entran acá. ¿Por qué? Porque los que están en backbone, las personas que quedan en backbone, que suelen quedar varios, son personas que se les pueden mover de puesto, pero a nivel horizontal, no a nivel vertical. Es crecimiento lateral, sucesión lateral que se utiliza, no sucesión vertical. Y claro, estos que están acá en Watchlist o en Evenlow, que es el caso de Felipe, Evenlow es los que están más abajo. Y Watchlist son los que están, que tienen potencial medio o alto, pero que su desempeño ha sido bajo. Es bien extraño que queden personas acá. Suele pasar, pero lo extraño es que teniendo alto potencial o medio potencial, su desempeño es bajo. En cambio, estos es al revés. Estos tienen un potencial bajo, pero con desempeño medio o alto. Es lo contrario de estos. Estos pueden entrar en un plan de sucesión a nivel horizontal. Estos no, porque su desempeño ha sido bajo y es mejor desarrollarlos en su puesto actual. Es decir, ahí sería no plan de sucesión, sino que plan de capacitación, de formación, para que desarrollen sus competencias en su puesto actual. Entonces, claro, ya con eso, usted tiene, ya tiene identificados a su pool de talentos. Ya identificó los puestos y ya identificó a sus talentos. Hasta aquí una pregunta. No tengan pena de preguntar. Tenemos espacio suficiente para un par de preguntas. Si alguien tuviera alguna duda, suelta el micrófono y pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, Flor. Entonces, en la línea en que veníamos hablando, digamos que la primera preselección es más un criterio de la gente que tenemos evaluaciones de desempeño, evaluaciones de valores, por ejemplo. Y esa de la matriz de las 9 cajas ya es una herramienta
digamos, más objetiva que me permite de esa preselección que probablemente yo tengo unas 60 personas, ya elegir a quiénes van a entrar en mi plan. Perfecto, lo dijo súper bien, lo dijo súper bien. Lo primero es como siempre lo debe hacer el comité de talentos, porque se debe conformar un comité de talentos. Ese comité tiene que tener unas características, ya les voy a comentar qué características tiene que tener ese comité. Pero ese comité ahí no lo hacen, digamos, midiendo, sino que lo hace conociendo a la gente, quiénes son las personas que pueden entrar a evaluar, personas que van a ser evaluadas, conociendo a su gente, pero ya haciéndolo mediante la matriz de las 9 cajas, pruebas psicotécnicas, assessment center, entrevista de incidentes críticos, medición técnica por un experto, etcétera. Todo esto ya son mediciones objetivas, ya digamos son técnicas específicas de medición para determinar si la persona califica o no como puesto clave, como persona clave. Súper bien. Comprendo. Y tengo una segunda, Okay. que es con el tema de la comunicación. Sí. Digamos, ya una vez, siguiendo con el ejemplo, yo tengo a 60 personas que se han seleccionado por medio del comité, como vamos a empezar a hacer evaluaciones, las entrevistas y demás, mi pensar, pero quisiera saber como la postura de las tendencias en recursos humanos, es que la gente debería saber que está siendo tomada en cuenta. Sí. Porque de repente es un poco extraño que te voy a mandar una evaluación o te invito a un assessment y se genera mucha, como mucho ruido, ¿no? Y cómo sería la comunicación al inicio y también después de tener resultados. Sí, vaya. Lo normal, lo recomendable es que sí se comunique. Miren, hay varias objeciones para no comunicarlo, es decir, hay varias como justificaciones para que no se comunique, pero prevalecen las razones por las que sí hay que comunicarlo. Razones por las que algunos dicen es mejor no decirlo, es porque podemos generar expectativas en la gente que después no se las podemos cumplir siempre, porque no siempre las plazas no van quedando vacantes así tan rápido. Entonces no podemos ir ocupando, sustituyendo personas tan rápidamente. Otra razón por la que algunos dicen que no hay que decirlo es porque la persona, sabiendo que puede ocupar ese puesto futuro, puede incluso ponerse ansiosa por ese puesto futuro. La persona que lo ocupa actualmente también se puede poner ansiosa porque dice, híjole, ya tengo yo el sustituto, es como el sopilote que está esperando que me muera para comerme. Y esa es otra razón. Otra razón por la que algunos dicen que es mejor no comunicarlo es porque la persona, cuando ya tiene definido un puesto que va a ocupar en el futuro, puede hacer como sugerencias o comenzar, se siente ya tan empoderado de ese puesto futuro que comienza a hacer sugerencias sobre el descriptor de puestos, sobre aspectos incluso salariales de ese puesto. Entonces, por eso dicen, mejor no se lo comuniquemos. Sin embargo, la norma o el estándar general que se maneja al respecto de planes de sucesión es que sí se le comunique a la persona. Sí se le comunique porque, primero, porque si no se le comunica, no se convierte en un elemento motivador. Lo que usted decía, Flor, la persona se le va a mandar a capacitaciones que no son de su puesto actual, sino que de un puesto futuro, pero como no sabe que ella está pensada para un puesto futuro, puede incluso cuestionarse y preguntar por qué me mandan a esa capacitación que no tiene que ver con mi puesto actual. Además, la persona no va a contribuir con su propio desarrollo para el puesto futuro. Pierde el poder de retenedor del talento, porque planes de sucesión tienen ese poder de retención del talento, atracción del talento, se vuelven más sexy para, digamos, personas de fuera. Entonces, se pierde todo el poder motivador, retenedor, atractivo, pero hay una razón también importante, mire, y es que, ¿cómo sabemos que la persona le interesa? Imagínense, recursos humanos está como pensando en que a esta persona la queremos para tal puesto, pero ¿qué tal si a la persona no le interesa? Si nunca lo conversamos con la persona, si nunca le informamos, nunca vamos a saber si la persona está interesada en ese puesto futuro.
Entonces, prevalecen las razones y son muchísimo más de peso las razones, Flor, para sí informarle a las personas. En algunas empresas, Flor, se le comunica únicamente a los involucrados. No se le comenta a todo el personal, porque al no ser todos los involucrados, algunos se pueden preguntar, ¿y yo por qué no? Y pueden dudar de la transparencia del proceso. Eso sí lo he visto y lo hemos, en algunas empresas que lo hemos hecho nosotros, han preferido los directivos que sea comunicado únicamente a los puestos clave y a las personas clave. Pero en la mayoría lo prefieren dar a conocer al principio a toda la población. Porque no es que quiere decir que ahorita por no ser persona clave y no estar dentro del plan de sucesión, no quiere decir que nunca vaya a estar. Las personas pueden precisamente saber que hay planes de sucesión en la empresa, a quienes no participen les puede ser un elemento motivador para esforzarse más y en algún momento ser parte de ese plan de sucesión. Perfecto, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta de alguien más? ¿O todo vamos clarísimos hasta acá? Ok, perfecto. Entonces continuamos. Vamos a ver las diferencias entre planes de sucesión y diagramas de reemplazo. Miren, no es lo mismo planes de sucesión con diagramas de reemplazo. Los planes de sucesión tienen que ver más con aspectos, de que la persona no se sabe cuándo va a dejar el puesto. En cambio, un diagrama de reemplazo se hace cuando ya sabemos cuándo la persona va a dejar el puesto. ¿Y por qué? ¿Por qué sabemos cuándo una persona va a dejar un puesto? Porque se va a jubilar, ya tiene fecha de jubilación, porque va a ser movida para otro país dentro de la misma compañía y ya sabemos que va a ser movida, etc. O ya la persona puso un aviso de que se va de la empresa en el transcurso de los próximos 6 meses y ya tenemos fecha en la que la persona se va. O por alguna enfermedad, etc. Por diferentes razones se puede saber cuándo la persona va a dejar el puesto. Y ahí es donde entran los diagramas de reemplazo. Entonces, hay una diferencia entre planes de sucesión y diagramas de reemplazo. Para los planes de sucesión no existe una fecha cierta. El compromiso de la organización está más orientado hacia el desarrollo de los participantes. El compromiso del participante únicamente es con su propio desarrollo. No es indispensable un plan de sucesión para la empresa. Es una buena práctica, es una práctica magnífica que es rentable para una organización, pero que no es indispensable. Conviene que haya 3 sucesores, 2 o 3 sucesores por puesto y aplica únicamente para puestos clave. En cambio, los diagramas de reemplazo, aquí sí se conoce la fecha en la que el ocupante actual dejará el puesto, a diferencia de los planes de sucesión. También la organización se compromete a que en cierta fecha el participante ocupará esa posición. Fíjense, a esa persona, al sustituto se le promete el puesto. En un plan de sucesión a nadie se le promete el puesto. Ya les voy a decir más o menos en qué términos se les dice a las personas para planes de sucesión, pero para diagramas de reemplazo se le promete el puesto a la persona. El colaborador designado asume un compromiso mayor. Aquí el compromiso del participante es con su propio desarrollo, pero aquí asume un compromiso ya del puesto futuro que va a tener. También es indispensable en una empresa, indispensable porque toda empresa debería tener diagramas de reemplazo porque en toda empresa se sabe cuándo va la gente a jubilarse, cuándo se va a ir alguien, etc. Se designa un solo reemplazo. En los planes de sucesión tenemos 2 reemplazos, incluso hasta 3 reemplazos, pero en un diagrama de reemplazo solo uno, porque como ya le ofrecimos el puesto, no le podemos ofrecer el puesto a 2 o a 3 personas, solo se lo ofrecemos a uno. Y también está que aplica para todos los puestos, no solamente para los puestos clave. Esas son las diferencias entre, digamos, diagramas de reemplazo y planes de sucesión. Los programas de sucesión son programas para designar posibles sucesores de otras personas, sin una fecha cierta para asumir nuevas funciones.
Y aquí está algo que ya Flor preguntaba hace un ratito, que tiene que ver con como argumentos para que se maneje en secreto, ¿verdad? Esto ya prácticamente ya se lo dije. Los argumentos para que se maneje en secreto es que este estará ansioso, las personas que participan en un plan de sucesión harán planteos respecto, incluso remunerativos con respecto al puesto futuro. Si no se confirma el elegido sucesor en la nueva posición, se sentirá frustrado. La persona que va a ser sucedida podría compararse con el ejecutivo más joven, podría tener temor de ser sustituido de inmediato. Esas son como objeciones. Pero aquí están los argumentos para que no se maneje en secreto. Y los argumentos son, el sucesor designado debe saberlo para que esta situación se transforme en una oportunidad de crecimiento. Si no se da a conocer, no se genera una cultura de cambio, se pierde el poder motivador, no se logra verificar el interés de la persona en el puesto futuro, que esto es bien importante, verificar el interés, no se logra formalizar el proceso a través de un contrato de desarrollo, debe haber un contrato escrito, digamos, de desarrollo firmado. Aquí tengo un ejemplo de diagramas de sucesiones, digamos, planes de sucesión. Aquí, por ejemplo, está algo, miren. Está Juan Pablo, que va a ser sustituido. Aquí están cuando se hace un diagrama de sucesiones, un plan de sucesiones se hace así, con este dibujo, con este muñeco. Se pone a Juan Pablo y en la misma casilla, pero abajo se ponen los sustitutos. Ese uno es el sustituto que está más cerca. Por ejemplo, en este caso, Luis es el que está más cerca en cuanto a competencias de ocupar el puesto de Juan Pablo. También está Marisol, pero Marisol es S2. Cuando el sustituto 2, la flecha, el diagrama de sucesión es un organigrama con flechas invertidas. Las flechas invertidas en verde se pone al que es sustituto 1, en amarillo se pone el que es sustituto 2 y en rojo al que es sustituto 3. Es un poquito como el semáforo, ¿verdad? Verde es como lo más inmediato, amarillo intermedio y rojo un poquito más de mediano plazo. Puede pasar que cuando ya Juan deje el puesto, Marisol haya desarrollado tanto sus competencias, su plan de carrera lo vamos a ver en un próximo webinar, pero puede ser que ese plan de carrera de Marisol estuvo tan bien realizado que Marisol sobrepasó en esa carrera a Luis. Y entonces se convierte, en lugar de S2, se convierte en S1. Claro, pero para sustituir a Luis hay que pensar también en sustitutos para él, porque al final viene siendo como una cadenita de sustituciones. Cuando uno hace un plan de sucesiones, es una cadena de sucesiones, porque no puede dejar vacío el puesto que ocupa Luis. Tiene que pensar en un sustituto. Entonces ahí está Carlos. Vean que Carlos es el sustituto 1. Para Alberto, Jorge es el sustituto 1. Y para Marisol, en caso que fuera Marisol quien sustituyera a Juan Pablo, es Eduardo el sustituto 1. Pero, por ejemplo, para sustituir a Luis tenemos a Jorge, que también puede ser el sustituto 2, en el caso de Luis. Y así, Carlos para Alberto y Jorge para Marisol. Cuando tenemos un diagrama de sucesiones, los planes de sucesiones los hacemos en organigramas con flechas invertidas por gerencia o por área organizativa. Así es como los trabajamos. Y, claro, para hacer, digamos, sucesión, hay carrera gerencial y carrera especialista, ¿verdad? Porque carrera gerencial es cuando una persona puede moverse no necesariamente a su área actual, sino que se mueve hacia un área futura. Por ejemplo, hacia un área lateral. Por ejemplo, alguien que esté en ventas, que es, digamos, pudiera ser como el encargado de registro de ventas, después pudiera ser un jefe de registro de otra área, no necesariamente continuar en ventas. Cuando es así se le llama carrera gerencial y cuando la gente se mantiene dentro de la misma área se le llama carrera especialista. Por eso es que ven ustedes que se vuelven especialistas en el tema que manejan. Entonces, esto es
planes de sucesión. Quisiera mostrarles algunos, voy a mostrarles aquí algunos hojas de trabajo que se utilizan para esto. Aquí, por ejemplo, tenemos planilla de comparación de candidatos. Aquí es donde usted va a poner a todos los candidatos, a todos los postulantes. Aquí les he puesto 2 únicamente, a Patricia Ramírez, a Pedro Ramírez, pero va a poner a los 40, digamos, que haya preseleccionado. Y aquí van todas las competencias, pondera las competencias y le pone una calificación a cada una de las competencias. Esta es la planilla de comparación de candidatos. Ahora, hay otra hoja de trabajo que se las podemos compartir si le dejan a Liliana. Aquí en este grupo está Liliana. A ella le pueden dejar, por favor, sus correos electrónicos para que les podamos compartir este video. Esta charla, este webinar va a quedar grabado. Entonces, se los vamos a compartir en un video. Y les podemos compartir también algunas de las herramientas que vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí estamos viendo una planilla para diagramas de reemplazo. Y aquí pone usted a la persona designado y al ocupante actual. Silvia es quien ocupa el puesto actual y Liliana es quien puede ocupar ese puesto. Entonces, se van a hacer actividades de formalización. Actividades de formalización en el sentido de qué paso se van a ir dando para que esta persona ocupe este puesto pronto. Y se dice, por ejemplo, que se le va a inscribir en un comité, se va a hacer un contrato en tal fecha. Es la parte formal, por eso se llama formalización. La parte formal de cómo hacer que esa persona en un diagrama de reemplazo vaya ocupando el puesto. Pero también, y esto lo vamos a ver con más detalle en el próximo webinar, en el webinar que trate sobre planes de carrera, aquí tenemos al designado. En este caso, Luis Ernesto Hernández Silva es el designado y el ocupante actual del puesto es Yanira del Carmen Rodríguez Azucena. Entonces son estos, y aquí tenemos al designado y aquí tenemos al ocupante actual. Entonces se hacen actividades. Se hacen todas las actividades que la persona va a ir realizando. Actividades para desarrollar conocimientos, actividades para desarrollar experiencia y actividades para desarrollar competencias. Son 3 cosas diferentes. Las actividades para desarrollar conocimientos tienen más que ver con actividades para digamos, educación formal, como por ejemplo sacar un posgrado en tal cosa o completar su carrera universitaria. Eso es para desarrollar conocimientos. Para desarrollar experiencia están procesos como mentoring, coaching, y algunos cursos que son, o algunos talleres que son para desarrollar experiencia. Y también está para desarrollar competencias. Para desarrollar competencias, digamos, aquí son más como seminarios, donde el seminario taller va orientado hacia una competencia en particular. Entonces se pone la actividad, quién va a ser el responsable y la fecha o ese año en el que la actividad será realizada. Pero esto, como les digo, es más de planes de carrera, que eso en el próximo webinar lo vamos a ver con más amplitud. Quisiera saber qué preguntas hay al respecto de planes de sucesión. ¿Qué preguntas les surgen? Planes de sucesión, quizás recapitulando, planes de sucesión es un organigrama con flechas invertidas donde usted pone en color verde al sustituto 1, en amarillo al sustituto 2 y a veces hay sustituto 3. No siempre hay sustituto 3. Lo pone en línea roja. Tiene que ser una cadenita donde usted ha seleccionado primero los puestos clave. Los puestos clave son aquellos puestos que tienen el giro del negocio o, aunque no tengan el giro del negocio, pero que no pueden permanecer mucho tiempo vacante. Por ejemplo, alguien en un puesto financiero o en ciertos puestos que usted sabe, usted que conoce su empresa sabe qué puestos son los que no pueden permanecer vacantes. Y escoge esos puestos. Pero esos son los puestos, no más.
Luego viene las personas clave. Las personas clave lo que hace primero es una preselección y luego una medición de las competencias de esas personas. La medición de las competencias lo puede hacer a través de la matriz de las 9 cajas. Se puede complementar la matriz de las 9 cajas con evaluaciones psicotécnicas, Assessment Center y con la entrevista de incidentes críticos o incluso con mediciones hechas por expertos para tener a ese personal clave. Ya una vez usted tiene puestos clave y personas clave y dependiendo de las competencias que tengan esas personas, ahí los va a ir poniendo en ese organigrama con flechas invertidas. Y va a ponerle a cada puesto clave, le va a poner 2 sustitutos, 2 posibles sustitutos. A veces hasta 3, pero lo normal es que sean 2 sustitutos. Eso es planes de sucesión, donde usted determina quiénes van a sustituir a quién. Y se diferencia de los diagramas de reemplazo, en que los diagramas de reemplazo no tienen 2 sustitutos, sino que solo uno, porque estos son puestos de los cuales ya se sabe cuándo la persona va a dejar, la persona que ocupa actualmente, cuándo va a dejar el puesto. Entonces ya usted a esa persona, ese sustituto, ya no es posible sustituto, como en planes de sucesión. En planes de sucesión hablamos de posibles sustitutos. Aquí no, aquí estamos hablando de alguien que efectivamente va a ocupar el puesto. Vamos a ver qué preguntas hay, qué preguntas surgen. Yo sé que este es un tema interesante, valioso, se está implementando bastante en las corporaciones, en las organizaciones grandes ahora, pero también nosotros lo hemos trabajado en empresas pequeñas, los planes de sucesión. ¿Qué preguntas surgen? Hola, Tulio. Hola, hola, Mausi. Qué gusto de saludarte. Gracias, igual. Yo tengo una consulta. Si A ver. Mucho se habla de que esto se tiene que implementar en empresas grandes, pero qué bueno que tú dices que lo has hecho en empresas pequeñas. Sí. ¿Qué pasa cuando una empresa está formándose y quiere dejar descrito en sus manuales que exista un plan de sucesión y por ende también un plan de un diagrama de reemplazo, que mi experiencia es que muy raras veces la gente tiene en las organizaciones. De hecho, yo me acuerdo que en una organización en la que yo trabajé, se suponía que estaban trabajando un plan de sucesión, pero te preguntaban dónde tú te veías. O sea, más que ellos ubicarte. Entonces, me acuerdo que te hacían un cuestionario y te preguntaban cómo tú te veías y dónde te veías y por qué te veías ahí, etcétera. Entonces, ese tipo de acción, por así decirlo, genera como más expectativa y después sabes que nunca te van a, que no corre el plan de sucesión o que no te toman en cuenta en futuros puestos donde tal vez tú querías desarrollarte. Me encantó la parte y súpermente claro de lo de gerentes y especialistas, porque cuando alguien quiere trabajar en diferentes áreas para llegar a ser un gerente o un VIP, ¿cómo se llama? Un CEO, trabaja su plan de carrera y tiene mucho que ver el plan de sucesión. Yo lastimosamente no estuve en el de plan de carrera, pero ¿qué pasa con empresas nuevas que están empezando, que quieren hacer las cosas bien? Esa es básicamente la pregunta. ¿Te referís a una empresa pequeña, digamos, de qué tamaño aproximadamente? 20 personas. 20 personas, ok, bueno. Aquí, pero por cierto, Mausi, que el webinar de plan de carrera lo vamos a repetir, lo vamos a dar este jueves de 11 a 12 también, el de plan de carrera. Sí, para una empresa pequeña, fíjate que un poco este tema de planes de carrera está teniendo una modificación a partir del año 2017 y se habla de carreras a experiencias. Lo que pasa es esto, mira que aún las empresas grandes, las empresas pequeñas
tienen organigramas chatos, organigramas aplanados, no son organigramas así muy verticales porque son empresas pequeñas. Pero aún empresas grandes, aún multinacionales, están tendiendo a tener organigramas chatos, planos. Entonces, claro, en un organigrama plano donde tú solo tenés el nivel operativo, un nivel intermedio y un nivel, digamos, C-suite o de, digamos, la cúpula de la organización, no hay mucho donde crecer, ¿verdad? Porque si ya estás a nivel intermedio, digamos, la posibilidad de crecimiento vertical es mínima. Por eso es que desde el 2017 para acá se habla de carreras a experiencias. Es decir, que el crecimiento dentro de la organización, el desplazamiento sea lateral, que la persona no necesariamente tiene que estar cambiando de puesto incluso. O puede cambiar a otro puesto, pero a un puesto más paralelo, un puesto lateral. E incluso puede pasar que no necesariamente cambie de puesto, sino que manteniendo su puesto actual, pero esté en un plan de carrera donde está aprendiendo y donde se está familiarizando y donde durante varias horas a la semana está desarrollando tareas de otro puesto, que es lo que les comentaba al principio que tiene que ver con task forces o job rotation, rotación de puestos, ¿verdad? Entonces, estas personas van ocupando temporalmente durante algunas horas a la semana tareas de otro puesto y ahí están desarrollándose, están aprendiendo. Pueden darse incluso ajustes salariales por realizar esas tareas, pero en las empresas pequeñas, donde la movilidad y digamos que salgan nuevos puestos o que muchas personas vayan dejando puestos claves que vayan siendo ocupados no es tan factible, entonces es más bien ese movimiento lateral que se va dando a través de job rotation o a través de task forces. Pero como les digo, no es algo que sea propio únicamente de empresas pequeñas, sino que también empresas grandes, pero que tienen organigramas simples, organigramas planos, lo están manejando también de esta manera. Entonces ya tú no creces jerárquicamente, pero sí creces en cuanto a adquirir otras competencias de otros puestos y ahí se van dando ajustes salariales en ese adquirir nuevas competencias por otras de otros puestos futuros. No sé Muchas gracias. Okay. Súper bien. Okay. Y ya que hablas de escala salarial, tal vez si después haces un webinar sí. de cómo sería buenísimo, Sí. muy bueno también. Vamos a hacer uno sobre el Gracias. tema salarial, ¿cómo no, Mausi? A la orden. Okay. Gracias, un abrazo. Un abrazo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿O algún otro comentario? ¿Cómo les suena? ¿Les suena factible? ¿Les suena, digamos, amigable, ejecutable, fácil de implementar, difícil de implementar? Me gustaría escuchar una o dos reacciones antes de despedirnos. Ahí ha puesto Sí, Mejía, que cuáles son las características de los miembros del comité, porque dijiste que nos lo ibas a decir. Creo que es bueno. Sí. Gracias. Sí, gracias, Mausi, es verdad. Les iba a decir las características de los miembros del comité. Esto, lo que pasa es que lo tenía planeado para cuando viéramos sucesión y carrera. No, pero aquí está. Aquí se los muestro. Y te agradezco por recordarme. No puedo ver el chat cuando estoy haciendo la presentación. Cuando estoy compartiendo pantalla. Aquí está, mira, para quien había preguntado. La comisión de revisión de talentos tiene que tener estas características. 1. Debe estar constituida por representantes de la dirección y del personal. Y en ella estará también presente el que figura como técnico o responsable de la revisión de talentos. Esa es una característica. Tiene que estar usted que va a estar a cargo de todo esto, del proceso de planes de sucesión y carrera, debe formar parte. Pero además debe haber de la dirección y conviene que haya como de todos los niveles jerárquicos de la empresa, gente que tenga otras características que vamos a ver aquí, que sean objetivos, responsables
y comprometidos con la revisión de talentos. Que conozcan la institución, su estructura, su estrategia, su pensamiento filosófico. Que tengan un panorama global de todos los puestos de la institución, es decir, que conozcan los diferentes puestos. Que dispongan de tiempo para las reuniones. No que sea gente desocupada. Fíjense que normalmente la gente que participa en la revisión de talentos es la gente más ocupada porque es la gente más comprometida con la empresa. Pero que dispongan de un mínimo de tiempo para las reuniones de revisión de talentos. Habrá 2 componentes clave, lineamientos y consolidación final. Y que el número sea impar, porque a veces es necesario llegar a votaciones. Como recuerdan que las competencias, los niveles de dominio de las competencias van del 1 al 5. Entonces, puede ser que si el comité fuera de 4 y 2 dicen que esta persona está en el nivel 2 y otros 2 dicen que está en el nivel 3, están empatados. Entonces, cuando son 5, uno de ellos rompe el empate. Y también que sean confidenciales. Sí es importante que aunque se sepa en la empresa que va a haber planes de sucesión y planes de carrera, pero que no se sepa los resultados de las evaluaciones, que a tal persona se le esté evaluando de tal forma, que a este le pusieron tanto, que a este otro le pusieron tanto, y que los miembros de la comisión salgan de la reunión a contar a las personas qué pasó. Debe ser confidencial. Y ahí, cuando nosotros lo hacemos como consultoría, le recalcamos al comité. Se les ha escogido a ustedes por varias características, pero una de las características por las que se les escogió es por su capacidad de ser confidentes, de ser discretos al respecto de este tema. Entonces, esas son las características de la comisión de talentos. Muy bien, no sé si habrá alguna pregunta más. Esta comisión, Tulio, podría también usarse como cuando van a escoger, cuando tú tienes vas a contratar a alguien y tiras un concurso o estás buscando candidatos y quieres que la decisión no solo se tome por una persona o solo recursos humanos. Esta comisión podría ser esa comisión evaluadora para puestos, para contratación. Podría ser, aunque lo normal es que sea otra comisión, Mausi, que se utilice una comisión que sea comisión de reclutamiento y selección. Y ahí, claro, el director de esa comisión es el de recursos humanos, pero forman parte gente de otras. Es que lo que pasa es que estas comisiones de reclutamiento y selección suelen ser más ad hoc al puesto que se está buscando. Gente más cercana a ese puesto. En cambio, esta, como es para ver todos los puestos de la organización, todos los puestos clave de la organización, tiene que tener como características más genéricas. Pero el de un puesto en particular, sí conviene que sea gente que está familiarizada con ese puesto en particular, con esa área en particular. Ok, gracias. Magnífico. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues jóvenes, terminamos aquí. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Los espero en el webinar del jueves, que es para planes de carrera. El webinar del jueves es complemento de porque este es planes de sucesión. Pero un plan de sucesión se complementa con un plan de carrera, que un plan de carrera es para asegurar que esas personas que se han seleccionado como sustitutos o posibles sustitutos de puestos futuros, durante un periodo de 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, máximo 3 años, alcancen las competencias de ese puesto. Entonces, hacia eso va orientado el plan de carrera. Y hay técnicas ahí hay una metodología interesante para hacer planes de carrera en las organizaciones. Así que de eso se va a tratar el webinar del próximo jueves. Les agradezco mucho su participación, su compañía en este proceso y les deseo el mayor de los éxitos en la aplicación de sus planes de sucesión en sus organizaciones. Que estén muy bien. Hasta pronto.